Bueno, algo de esto vamos a estar hablando sobre el significado de la democracia o lo que después se conoció y hoy se conoce como democracia, sobre lo que pasó el 24 de marzo de 1976. ¿Había democracia ahí? ¿No había democracia? ¿Se tumbó un gobierno democrático? Bueno, vamos a estar hablando con Pablo Yurman, que es historiador, es abogado, en realidad él es historiador, es profesor de la Universidad Nacional de Rosario y tiene un interesante canal que se llama Mates con Historia, que lo pueden encontrar en YouTube, con muchos seguidores. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos en esta tarde. Hola Antonio, no, por favor, un gusto, el agradecido soy yo. Gracias. Vos sabés que cuando venía, lo decía al comienzo del programa, cuando venía pensaba, ¿no? Largas filas y columnas de personas yendo hacia el monumento a la bandera, pensaba, digo, si hubiera habido tanta gente defendiendo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, quizás no hubiera habido golpe. Pero no solamente gente, clase política, digamos, si la clase política se hubiera puesto en unidad a defender esa democracia, o como se llamara lo que estuviera en ese momento, quizás no hubiera habido golpe. ¿Coincidís con esta idea o no? Sí, la verdad que es una buena observación, porque la realidad es que es algo llamativo, ¿no? Cada 24 de marzo, yo ya tengo cierta edad, ¿no? Entonces era chico, tenía 6 años en 1976. La gran olvidada es la primera víctima del golpe, que fue la presidenta constitucional, Uh -huh. María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón. Que no solo fue destituida, fue detenida y estuvo 5 años presa. 5 años presa, fue absuelta de los cargos que se le hicieron. Imaginemos la justicia en la época de la dictadura, ¿no? O sea, siempre hay suspicacias respecto de la independencia de los jueces respecto del poder político. Imaginémonos en una etapa dictatorial. Uh -huh. Y el juez de la dictadura la tuvo que absolver porque realmente no pudo comprobársele nada, ningún acto de corrupción, en fin. Y cuando fue puesta en libertad, partió al exilio en España, ¿no? Creo que retornó un par de veces durante el gobierno de Alfonsín, me parece, Uh -huh. y ya muy anciana sigue viviendo allí en España, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que estuvo sola. Fue la primera mujer presidenta en presidir un estado, en Occidente me refiero, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Antes incluso que Margaret Thatcher, la primer ministra británica. Eh, ahora, Sí, ¿cómo se llega al golpe? ¿No? Porque parece de alguna manera que todos ayudaron al golpe, desde las organizaciones izquierdistas o guerrilleras inclusive, ayudando a caldear los ánimos, también desde la AAA, desde el otro lado, desde la derecha, yendo contra sindicalistas más combativos, contra diputados inclusive, lo matan a Rodolfo Ortega Peña, recordamos hace un rato, lo balean a Hipólito Soler Irigoyen, aquí matan a Constantino Racetti, algo que no se toca mucho a nivel nacional. Pero también del radicalismo, Balbín va a hablar con Videla y le dice que termine con la agonía. Desde el sector de Alfonsín, de Renovación y Cambio, se opusieron a la fórmula Perón-Balbín, tenían estricta relación con los guerrilleros. O sea, de todos lados ayudaron a que caiga el gobierno de Isabel. sí, eso es cierto. Hubo, por eso decía, bastante abandonada Isabel Perón en el último trayecto. Por supuesto, algunos representantes del peronismo histórico la acompañaron, ¿no? Uh -huh. De hecho, van a sufrir también prisión, ¿no? Hubo algunos referentes, pero aislados. Por ejemplo, eh, digamos, este hombre del Frente Izquierda Popular, del FIP, Abelardo Ramos, Abelardo Jorge Abelardo Ramos, Ramos, sí, sí. claro, que en su momento, bueno, los más jóvenes quizás ni sepan quién es, ¿no? Pero en el año 73 llega a tener un caudal importante de votos y le escribe una carta muy importante mientras ella está detenida, que por supuesto nadie, digamos, se solidarizó demasiado con su situación en ese momento, ¿no? Bueno, él va a ser una excepción. Mirá, es un tema bastante complicado, Antonio, porque ahora, afortunadamente, en los últimos años hay muchos libros de gente que fue protagonista, de ambos lados, Uh ¿no? -huh. De las facciones, de las distintas agrupaciones guerrilleras,
que algunos han intentado una suerte de mea culpa, ¿no? Porque Sí, hay que el decirlo. último es de Juan Manuel Valmedina, muy interesante, ¿no? El último, ¿no? Sí, sí, él, Sí, sí, digamos sí. de todas formas que él no integró agrupaciones armadas, ¿no? Claro, no, Pero el estaba, hermano, sí, sí. claro, claro, hay que distinguir a los hermanos, digamos. Ujú, Hay alguna mea culpa, porque claro, fue una melange, digamos, de situaciones, pero también es cierto que técnicamente hablando, Antonio, para marzo de 1976, los focos guerrilleros estaban en retroceso, ujú. y se los reprimía mal bien dentro del marco del Estado de Derecho, esto hay que decirlo. O sea, fueron decretos del Poder Ejecutivo, de un Poder Ejecutivo constitucional. Después podemos interpretar si esto se hizo bien, se hizo mal, ya sé, por supuesto que también es polémico. Todo lo que uno toca cualquier elemento de esa década y todo resulta polémico, ¿sí? Pero se lo estaba reprimiendo desde el marco del Estado de Derecho por parte de un gobierno constitucional. El famoso operativo Independencia, cuyo puntapié inicial lo da la presidenta constitucional, Ujú. ¿no? En 1975. Entonces también, otro dato que a veces se olvida, ese año iba a haber elecciones presidenciales, Antonio, En octubre. porque se estaba aplicando, Sí, en claro, octubre. o sea, faltaban 6 meses para las elecciones presidenciales. Oportunidad en la que si se supone que el gobierno de Isabel Perón era tan desastroso, reconozco que no las tenía todas consigo, claramente. Isabel Perón no era Juan Domingo Perón en el poder, esto es obvio, ¿no? Bueno, allí estaba también a la chance o al alcance de la mano de los votantes rectificar el rumbo votando por el radicalismo, por cualquier otra fuerza política, ¿no? Entonces, uno diría, ¿y por qué entonces? Bueno, quizá porque la explicación más lógica es que el golpe ya estaba pergeñado por otras instancias de poder, en la que había, digamos, intereses internacionales. Estados Unidos va a jugar un rol preponderante, Inglaterra también. En esta época en la que estamos hablando, Antonio, el esquema de golpes militares y cúpulas militares Ujú. adoctrinadas en Washington por el Pentágono en la doctrina de la seguridad nacional era un esquema contemplado desde Estados Unidos para todo el continente, porque la Argentina no va a ser la excepción, esto va a ser también en Bolivia, en Chile, por supuesto en Centroamérica, en Uruguay, incluso en Brasil, ¿no? Con sus matices. Entonces, por Perón, más que se... Perón, te interrumpo, Sí. Perón vino a evitar ese golpe, él sabía que se iba a dar un golpe, lo intuía y por eso viene de alguna manera, porque se podría haber quedado en España tranquilamente, podría haber vivido más años, el médico le había dicho, ¿no? Si vas a Argentina te va a Sí. hacer mala sangre, vas a morir. Y bueno, ahí es muy, qué sé yo, es un océano de posibilidades, ¿no? Ujú. Yo creo que Perón necesitaba volver al país para, digamos, para que cayera el mito del no retorno. Él Claro. era, si no hubiera vuelto, hubiera sido, podríamos decir, el tercer caudillo popular en la historia política argentina. Hablemos primero de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, el segundo Hipólito Yrigoyen, que es derrocado, ¿m? Y Ujú. el tercero es él. Entonces el mito del no retorno era porque ninguno de los dos anteriores volvió al poder, Claro. ¿no? Rosas muere en el exilio, Irigoyen muere en 1933, 3 años después de ser derrocado. Entonces, los 18 años de antiperonismo, de proscripción del peronismo, habían instalado un poco la idea oficial, esto no significa que todo el mundo lo creyera, pero la idea era que eso era la segunda tiranía y que había sido, Sí, 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 sí. digamos, había puesto de rodillas al pueblo argentino. Bueno, No, no, cuando él vuelve, te lo decía también, pues no, no sé si habrás escuchado esa hipótesis, pero se ha mencionado de que Perón vuelve con el aval de la CIA de alguna manera a través de Licio Gelli, que compartían la logia Propaganda 2, PDUE, con el aval, digamos, de a ver, un gobierno con su carisma, con su impronta, que pusiera orden en la Argentina de alguna manera, ¿no? Que Perón era el único que podía poner orden. Entonces, bueno, lo bancamos a Perón, básicamente dirían los poderes internacionales de Estados Unidos en esa época. bueno, eso es algo muy,
no sé si está realmente documentado y acreditado. Es cierto que Perón, que era un hábil político y que manejaba, por lo menos conocía el tablero del ajedrez mundial, Ujú. eh, arreglaba a diestra y siniestra. Si su objetivo era volver a la Argentina, todo lo que contribuyera a eso, a él le servía. Incluso, hay que decirlo, él va a alentar, estando en el exilio y proscripta su candidatura, a las organizaciones guerrilleras cuando éstas hacen su aparición, ¿sí? Pero Ujú. después ya sabemos que cuando hay elecciones y él gana con el 62% de los votos en septiembre, perdón, de 1973, y se restablece el sistema democrático con elecciones libres, los pone en caja enseguida, ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, ya está, ya no hay un gobierno dictatorial contra el cual luchar con las armas incluso. Ahora hay un gobierno democrático elegido por el 62% de la gente. ¿Cómo le responden? A los 2 días matan al secretario general de la CGT, Arruche, sí. José Ignacio Arruchi. Le tiran el cadáver de Arruchi. Bueno, Eh, a eso me refería yo cuando falta bastante mea culpa de los actores involucrados, ¿no? Justamente esos que eligieron la vía armada, los referentes principales están dando cátedra en Barcelona, nadie los ha molestado, ¿no? Tampoco Ujú. han pedido perdón por nada, salvo alguna excepción muy contada, ¿no? Ellos Ahora, fueron parte del problema. ahora en aquellos años se da, sobre lo que pasó en aquellos años, se da un fenómeno muy interesante, que a ver, siempre la historia argentina, vos que seguís la historia de diferentes periodos, y principalmente también la del siglo XIX, siempre se ha dado la cuestión de que han impuesto su visión los vencedores, ¿no? Los que vencieron en Claro. Caseros, los que vencieron incluso después de la Revolución de Mayo, lo que fue la Revolución de Mayo, de alguna manera la visión liberal, o si uno quiere hasta conservadora o mitrista, como la queramos llamar, conservadora Sí. de la historia. Ahora, respecto a los años de plomo, los años de la dictadura, del último gobierno militar, se ha dado esta situación que se ha impuesto la visión de los perdedores, ¿no? De la visión de los que fueron a hacer la revolución y les salió mal o no pudieron, o bueno, por determinadas circunstancias no lo hicieron, que sufrieron la represión de la dictadura, pero perdieron la batalla en las armas, digamos, y se impuso su visión con el alfonsinismo, con el kirchnerismo, etcétera, pero no se ha impuesto la visión de los que vencieron en la batalla, por ejemplo, que fue el gobierno militar. ¿Por qué se da eso? La verdad que es interesante, ese planteo no se me había ocurrido, pero lo que pasa es que los militares no ganaron en el ámbito cultural. Me refiero al ámbito cultural entendido como el ámbito en donde se genera el contenido y la opinión, Sí, la ¿sí? batalla de las ideas, digamos. Claro. Ujú. Por una mezcla de factores, entre otras, porque bueno, porque el periodo que se inicia a partir del 24 de marzo es una verdadera pesadilla, ¿no? Esto no puede obviarse, ¿no? Hubo gente desaparecida, hubo gente torturada, se vino a desmantelar específicamente un sistema, digamos, económico basado en la industrialización del país, y entonces eso generó, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, disimular eso es bastante entendible que sea una tarea difícil, pero además, los militares nunca se han manejado de manera bastante bruta y grotesca, ¿no? Entonces, ya una dictadura, por eso luego se pasa en los 80 a un sistema, digo, propiciado desde los centros de poder, específicamente al que nosotros, digamos, estamos sometidos en un sentido amplio, el sistema norteamericano, optó por un sistema distinto, democracias Ujú. semicontroladas, democracias dóciles, ¿sí? Y por eso, a partir de la década del 80, se inaugura otro sistema. Porque aparte, siempre aparece en riesgo, sobre todo tratándose de Argentina. Aparece algún loco que se le ocurre hacer alguna reivindicación verdaderamente patriótica, ¿no? Ujú. Como por ejemplo recuperar Malvinas. Entonces, Argentina siempre es problemática y si son los militares los que están en el poder, que tienen el control de las armas, pueden dar sorpresas desagradables, ¿no? Pero sí es cierto, sí, culturalmente nunca ganaron la guerra y eso está a la vista, ¿no? Esto tiene que ver con la influencia del granchianismo en la Argentina, digamos, porque es muy interesante para analizar. Los que fueron los intelectuales del alfonsinismo,
Portantiero y compañía, después terminaron siendo intelectuales del kirchnerismo, ¿no? Al menos en la primera parte, que es donde se cimentó el acervo, digamos, la impronta kirchnerista, el discursiva. Claro. Sí, sí, es posible. Sí, sí, Ujú, sí, claro. Sí, 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 es lo que planteaba Antonio Gramsci, ¿no? Ese ujú, teórico del marxismo italiano. Que la batalla no es. El marxismo no va a imponerse en sociedades burguesas a través de la dictadura del proletariado y la limitación de las libertades individuales, sino, o mejor dicho, si previamente no gana la batalla cultural, es decir, las mentes de las personas, ¿no? ujú. Es muy interesante lo de Gramsci. Algunos dicen que eso prácticamente es lo que estamos viviendo en los últimos 60, 70 años en todo Occidente, no solo en Argentina. Finalmente, ¿es posible que en algún momento se dé alguna suerte de revisionismo histórico del lado de los militares o que reivindique de alguna manera, no necesariamente las políticas de los militares, pero sí los muertos, por ejemplo, de la guerrilla, los asesinatos, que también fueron varios y algunos, podrían denominarse crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo lo de la Rabure, que decíamos que hace un rato que habían tenido aquí detenido en Rosario. ¿Es posible que en algún momento en esta Argentina tan cambiante se dé un revisionismo histórico y se reivindique a nivel oficial? Digo, porque hasta ahora se ha hecho por parte de asociaciones, de algunos historiadores, pero no a nivel oficial. La historia que hoy se baja en la escuela, en la secundaria, incluso en la facultad, y a nivel oficial es de esta que hoy tenemos, ¿no? Solamente una visión, la historia rosa de los 70. ¿Pero es posible que aparezca otra visión? Sí, es posible, por supuesto, y sería saludable en todo caso. El revisionismo tiene, Digo, por ahí ayuda mejor a entender lo que quiero decir. Digo porque hasta incluso un gobierno más de centro derecha o de derecha como Cambiemos enarboló la otra visión, no tuvo una visión diferente sobre aquellos años, ¿no? claro. Lo más saludable, me parece a mí, sería que ese revisionismo fuera protagonizado, hay algunos casos, porque no hay que olvidar algo, y esto, para entender la historia y para valorar la historia, Antonio, hay que tener en cuenta algo. Cuando todavía están vivos los protagonistas de aquellos hechos, no está dicha la última palabra, Ujú. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fue de tal nivel la violencia, la crueldad de lo que le hicieron padecer al pueblo argentino, eh, que no hay que descartar que eso todavía le impida conciliar el sueño a más de uno, de aquellos protagonistas de un lado y del otro, ¿eh? Ujú. Y cada tanto aparece alguien que se anima a hacer un mea culpa. Por ejemplo, vos mencionabas el libro de Juan Manuel Abal Medina, que lo he ojeado por arriba, he leído notas muy laudatorias por parte, por ejemplo, de Claudia Peiró en Infobae. Ujú. Entonces creo que eso es lo que hace falta, que quienes fueron protagonistas y se mandaron varias macanas, e incluso podría llegar a decir algo fuerte, pero que creo que no es alejado de la realidad, tuvieron sus manos manchadas con la sangre de argentinos inocentes, sean ellos los que den el primer paso, ¿no? Ujú. Lo otro son las chicanas, son eh, la pirotecnia verbal a la que nos tienen acostumbrado muchos. Te voy a dar un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, cómo esto de la dictadura y de las culpas es utilizado, ¿no? Sobre todo en el ambiente mediático que vos conocés bien, mejor que El, yo. el- el ¿Te día acordás cuando que... fue elegido? Sí, digo, Cuando no. hace 10 años se lo eligió a Bergoglio, Ujú. hubo cierto sector del periodismo, minoritario, pero muy influyente sobre todo en estos sectores que vos mencionaste de la política vernácula, que lo quisieron enlodar, ¿se acuerdan, Sí, sí, no? Berbisky, hasta que después de alguna manera el gobierno acuerda con Francisco, que es otro debate interesante. Sí, Pero pero tampoco se pudo probar lo que él decía, ¿no? Entonces, claro, digo, por eso pero voy. este equilibrio histórico es necesario para que se opere el bendito pacto de la Moncloa, ¿no? Porque siempre se habla, todos los políticos dicen, no, sería ideal un pacto de la Moncloa, como el de España, que esto ayudaría a la unidad nacional, para la institucionalidad, pero nunca se opera a la práctica. Sería fundamental para esto, pienso en voz alta, que se genere un equilibrio sobre lo que ha sido en aquellos años para que se opere en la práctica un pacto de la Moncloa a la criolla. Bueno,
Esto daría para otra charla, Antonio. Yo creo que hay un pacto de la Moncloa que está vigente desde 1983. Pero bueno, Ujú. el tema está en que los argentinos en su gran mayoría estamos como convidados de piedra en ese pacto. Pero al margen, mira, por lo pronto sería interesante como aporte a la verdad histórica, ¿no? Que me parece que no es un elemento menor, porque si tenemos una mirada sesgada y basada en mentiras de nuestra historia, como dice Marcelo Bulo, digamos, la mala política está precedida siempre por la mala historia. O sea, si yo Ujú. parto de bases erróneas en mi interpretación del pasado, es muy probable que me confunda en las políticas a aplicar. Es como hacer un mal diagnóstico de un paciente, ¿viste? Ujú. Si yo no la pego, no acierto en el diagnóstico, la terapia que voy a usar posiblemente tampoco redunde en una cura, ¿no? Gracias por este contacto, Pablo. Un gusto, la verdad. No, por favor. Bueno, el agradecido soy yo, Antonio, ¿eh? Un placer. Hasta la próxima. Adiós.